Bienvenidos a todos a este webinar Detección Temprana del Cáncer Infantil, una actividad organizada por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. El objetivo de este espacio académico en el que ustedes se han registrado es identificar síntomas y signos de aparición temprana en pacientes pediátricos con patología oncológica. Hoy vamos a tener a dos invitadas, dos conferencistas, dos médicas muy importantes de nuestro instituto. La primera de ellas es la doctora Marta Piña. Ella dará la conferencia de detección temprana de cáncer infantil, estrategia AIEP. Y nuestra segunda conferencia estará a cargo de la doctora Alejandra Calderón, que ella es hematóloga, oncóloga pediatra del Instituto Nacional de Cancerología, y su tema será el abordaje de masas abdominales en pediatría. Todas sus preguntas podrán hacerlas en el botón de la parte inferior, preguntas y respuestas, y estas serán resueltas al final de las intervenciones. Entonces, no es más, en este momento le voy a dar el paso a la doctora Marta Ligia Piña. La doctora Marta, ella es oncóloga pediatra y actualmente es la coordinadora del grupo de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología. Por eso le damos la bienvenida a la doctora Marta Piña. Doctora Marta, muchas gracias por estar en este espacio. Tiene a todo su público listo para escucharla. Hola, un gusto tenerlos a todos. Ojalá que esta charla sea muy placentera para todos y que puedan aprender muchísimo y que también hagamos las conexiones para seguir ayudándonos en conjunto. Doctora Marta Piña, adelante. Bueno, entonces ya entrándonos en materia, vamos a hablar hoy de los signos de alarma de cáncer infantil. Y esto nada más es un abrebocas para invitarlos a todos a que leamos a IEPI, que lo bajemos. Ya es muy fácil tener la información por medio del internet y lo podemos bajar y lo te podemos tener a la mano para todas las dudas que tengamos al enfrentarnos ante un paciente, la podamos resolver de esa manera. Bueno, primero que todo voy a hablar del cáncer como tal. El cáncer en el mundo y en países desarrollados es la segunda causa de muerte. Una incidencia anual en países desarrollados la vemos como de 105 a 150 casos por millón, y una incidencia anual para los tumores malignos, según la OPS, en menores de 15 años de 124 casos por millón. Y esto es lo que nosotros los médicos, todos los que vemos personas, pacientes menores de 18 y de 15 años queremos invertir. Nuestra realidad es que la mortalidad aumenta y la supervivencia global baja. La supervivencia global en pacientes con cáncer baja. Es una realidad que vemos en los países en vía de desarrollo. Eso es lo que tenemos que trabajar para que esta balanza se invierta. Aumentar la supervivencia global y disminuir la mortalidad. Y por eso es que estamos trabajando todos en pro de esto. Y eso para mostrarles nada más que son las estadísticas del CER, del National Cancer Institute, que a medida que ha pasado el tiempo, a medida que ha pasado, que hay más conocimiento, que hay nueva tecnología, todos los cánceres en niños han mejorado su sobrevida. Nosotros los oncólogos pediatras trabajamos con la sobrevida a 5 años. Vemos que en todos los cánceres, antes, en 1960, que muchos de nuestros padres pueden haber nacido pues en 1960, o inclusive menos, el 28% de los niños vivían, solamente el 28% de los niños vivían a 5 años. Mientras que ahora, por lo menos en las estadísticas de los rangos entre el 1985 y 1995, el 74%, pero ahora puede ser hasta el 83-84% de todos los cánceres en países desarrollados como Estados Unidos. Y en unos tumores, en unos cánceres, puede ser muchísimo mejor el crecimiento de la sobrevida.
Por ejemplo, la leucemia. Antes tener leucemia era mortal, ahora no. Ahora, en estas estadísticas vemos que es el 77% en 1985, 1995, mientras que ahora podemos tener niños con leucemia linfoide aguda en lugares, en sitios que sean muy organizados, que tengan estrategias para tratar el cáncer infantil, que pueden llegar, algunos tipos de leucemia, a ser sobrevividas hasta de 89 y 90%. Entonces, si lo pensamos bien, de 10 niños, 1 morirse y 9 sobrevivir. Eso es mejor dicho, un gran avance de la medicina. Hay patologías que no han mejorado, que se quedan en una meseta, que llegan a un tope y se quedan en una meseta, como la leucemia mieloide aguda. En 1975 teníamos el 20% de la sobrevida general, mientras que llegó al 42%, 50% y ya no avanzó más. Enfermedades como el linfoma de Hodgkin han crecido hasta el 90% desde 1985. Entonces, esto sí que ha mejorado, pues que ha mejorado la sobrevida. Y solamente yo les muestro esto, es para decirles que tener cáncer en pediatría no es igual a muerte. Claro, impacta mucho la biología del tumor, pero tener cáncer en pediatría no es igual a que el niño se muera. Los tumores cerebrales en los últimos años han crecido. Más o menos en 1960, 1963, 35% de sobrevida según el CER, las estadísticas del CER de Estados Unidos. En 1985, el 66% de sobrevida. Pero en los últimos 10 años, este tumor sí que ha dado un vuelto total. Se han descubierto nuevas moléculas, nueva genética, moléculas blanco. Entonces, no me canso de repetir que los pacientes pediátricos que tienen cáncer no es igual a muerte, es igual a lucha, es igual a tratamiento, es igual a organización. Los neuroblastomas, los osteosarcomas, los sarcomas de Ewing, los sarcomas de tejido blanco llegan a una meseta, ¿cierto? Hasta el 70, 75, pero tener en cáncer una sobrevida o una oportunidad de vivir del 70% es muy alta, muy alta. Hay patologías que casi la mayoría de los niños se curan, como el tumor de Wilms, que si se diagnostica a tiempo y se hace el diagnóstico de manera temprana, puede llegar al 90% de sobrevida. ¿Y por qué es un reto? Porque es un reto pensar en cáncer infantil, porque es un reto mucho más grande para los médicos generales, para las jefes que se acercan a los niños a hacer control de crecimiento y desarrollo, para las profesoras, porque es un reto, porque el cáncer tiene síntomas que simulan las enfermedades más comunes de la infancia, porque el cáncer es poco frecuente en la infancia, gracias a Dios. Entonces, decidir si un niño requiere mayor investigación es un reto. Lo más importante es que si lo sospechamos, se debe remitir al oncohematólogo, y el médico que primero lo sospechó debe saber a quién remitirlo. Si tengo un paciente con una sospecha de un tumor cerebral y se lo remito a a un neurólogo, el paciente va, ¿sí? El neurólogo, claro, es excelente, sabe mucho de tumores cerebrales, pero necesitamos darle solución. Mientras consigue la cita 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y después el doctor le llega al doctor, el doctor lo ve y dice, no, toca operarlo, vamos a darle una cita con el neurocirujano. El neurocirujano lo ve y dice, sí, lo vamos a operar en 3 semanas. No, el médico debe tener la difícil tarea de coordinar las referencias para que sean efectivas, para que este niño tenga una solución pronta. Más o menos el promedio de retraso en el diagnóstico de los tumores cerebrales son 9 semanas, de leucemias 3 semanas, porque los síntomas alarman a la mamá, de los tumores sólidos 11 semanas, pero lo cierto es que el retraso de los padres en la búsqueda de la atención
es considerablemente más corto que el retraso que tiene el médico en hacer el diagnóstico. El médico somos todos, los oncólogos, los médicos generales, los pediatras, todos. Y esto sí lo voy a leer porque enseña mucho esta frase. Es fundamental que el médico general, el pediatra, la jefe de enfermería, los estudiantes, los profesores, conozcan los signos y síntomas de sospecha de un cáncer pediátrico. Nosotros, los médicos que vemos los pacientes, tenemos que saber los síntomas más comunes, ¿cierto? Que uno lo puede ver y dice, ah, sí, ese niño va a tener una leucemia. Son síntomas comunes y los síntomas raros. Usualmente el cáncer no figura en la lista de los diagnósticos diferenciales de los médicos que atienden a los niños. Y sin embargo, por alguna razón, las madres sí lo sospechan. Las madres con frecuencia refieren, sabía que mi hijo tenía una enfermedad grave, pero no me hacían caso. Y entonces eso lo que quiere decir es que ojo con la mamá que consulta, vuelve a consultar, vuelve a consultar. Si no se resolvió la situación del niño, ese niño se deben hacer más estudios. Entonces, alto índice de sospecha y excelentes habilidades en la exploración física. Bueno, muy corto voy a hablar de los factores de riesgo. Dos factores de riesgo son muy importantes en el cáncer infantil. Primero, radiación ionizante. La mamá embarazada que se toma radiografías tiene hasta 4 o 5 veces más probabilidad de tener un niño con cáncer infantil. Los pacientes expuestos a benceno tienen mayor probabilidad de tener leucemia. Sabemos que hay otras asociaciones de factores que pueden desencadenar o pueden ser asociadas a otros grupos de tumores, pero ninguno de manera directa. Más bien la enfermedad del cáncer infantil es multifactorial. Tener una alteración genética, hacer una alteración también en la parte estar a los factores biológicos, estar expuesto al virus de la Epstein-Barr, virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis B, C, papiloma. Entonces, una serie de factores que pueden hacer que el niño termine haciendo una leucemia, haciendo un tumor, haciendo un cáncer. Sabemos que hay síndromes genéticos y familiares que sí están asociados a tener mayor posibilidad de desarrollar leucemia, como son el síndrome de Down. 20 a 30 veces mayor probabilidad de padecer leucemia. Entonces, si nos llega un paciente que tiene un síndrome de Down y tiene trombocitopenia, no pensemos que tiene adenovirus. Puede tener adenovirus, claro, pero primero toquémosle el abdomen a ver si tiene hepatosplenomegalia, busquémosle ganglios. Llenémonos de razones para saber si ese niño tiene una patología maligna como una leucemia, porque el síndrome de Down predispone a ser leucemia. El síndrome de Klinefelter, 200 veces riesgo mayor de tener cáncer de mama y hasta de 30 a 50 veces mayor de presentar tumores de células germinales. El tumor de Wilms bilateral y el retinoblastoma están asociadas al gen, el retinoblastoma al gen RB y el tumor de Wilms a el TW, que se encuentra en el cromosoma 17. Bajo peso al nacer y la prematurez asociada al hepatoblastoma. La neurofibromatosis, que es una entidad muy común en Colombia, uno de 300 nacidos vivos que la pueden padecer, están asociadas a gliomas. Entonces, si tenemos un paciente con neurofibromatosis tipo 1 y tiene una masa cerebral que llega sobre todo pues, a las vías ópticas, tenemos que pensar, este paciente puede tener un glioma. La neurofibromatosis tipo 2, un schwannoma, y también pueden estar asociados el hepatocarcinoma. Bueno, entonces vamos a hablar muy rápidamente de los cánceres más frecuentes según los grupos de edad. Entonces, a los niños le puede dar cáncer de los 0 años hasta los 18 años. Todos. La leucemia a cualquier edad. La leucemia tiene picos de presentación. Un pico a los 6 años, otro pico en la adolescencia. Pero un niño de 3 meses le puede dar una leucemia neonatal. Entonces, no es descabellado pensar en cualquier edad puede dar leucemia.
Pero los pacientes menores de 5 años tienen unas patologías que solo se presentan en los pacientes menores de 5 años. Por ejemplo, el retinoblastoma. El retinoblastoma se presenta entre la edad entre 0 y 3 años. Y lo tenemos que buscar, porque cuando ya el retinoblastoma está presente y usted lo ve de lejos, ese ojo ya no sirvió. ¿Y cómo lo buscamos? Con fondo de ojo. Los tumores testiculares. Todos los niños de aquí en adelante que lleguen a nuestra consulta, vamos a decirle, no tiene masa testicular. No tiene masa testicular. Es decir, lo vamos a examinar en los testículos. El tumor de Wilms y el neuroblastoma, que es un tumor principalmente de las glándulas suprarrenales y se palpa, se puede o no se puede palpar. En la edad de 5 a 10 años vienen a entrar otras patologías como el linfoma no Hodgkin, el linfoma Hodgkin, los tumores del sistema nervioso central que tiene un buen pico. Entonces también los tumores del sistema nervioso central se pueden presentar desde los 0 años hasta los 18 años, pero tiene un pico en esta edad de 5 a 10 años, un pico de presentación, y también en los pacientes mayores de 10 años. Y en la edad de 5 a 10 años, sarcoma de partes blandas. Y los niños mayores de 10 años se presentan con mayor frecuencia los tumores germinales, que son los tumores de ovario y los tumores testiculares y los linfomas Hodgkin. En un niño mayor de 10 años no encontramos retinoblastoma ni encontramos hepatoblastoma. Entonces, ahora sí, para entrar en materia, les voy a contar cuáles son las banderas rojas que tenemos, los signos, banderas rojas que tenemos que buscar en nuestros pacientes. Aquí las voy a mencionar y después les voy a dar como las características de los signos. Entonces, el primero sería la palidez, la fatiga y el malestar general. Entonces, este signo, estos síntomas, y la palidez que es un signo, pueden ser mucho más fuertes si se asocian a signos de infiltración de médula ósea. ¿Y cuáles son los signos de infiltración de médula ósea? Que tengan fiebres inexplicables porque hagan neutropenia y se empiecen a infectar los niños con infecciones recurrentes, que hagan hemorragias. Entonces, cuando hacen diátesis hemorrágica, tenemos que ir a buscar las plaquetas, y las plaquetas normales están en 350.000 a 450.000. Si tenemos 140.000, está anormal la cifra de plaquetas. Ese niño no va a sangrar, pero está anormal la cifra de plaquetas. ¿Por qué? Tenemos que investigar. Las linfadenopatías. La fiebre, una fiebre prolongada que dure más de 2 semanas, sin causa identificable, asociada a pérdida de peso, sudoración nocturna, palidez, también asociada a linfadenopatías, dolor óseo, masas, y lo más importante, que no le tengamos ninguna causa. Más de 2 semanas tenemos que pensar en cáncer infantil o en otras causas diferentes a las infecciosas. La linfadenopatía. La linfadenopatía localizada o generalizada. Ya las vamos a contar. El dolor de cabeza. Este dolor de cabeza tiene unas características principales que es nuevo. Es un dolor de cabeza nuevo, de 6 meses de evolución. No es el dolor de cabeza de siempre, el niño que del año tiene dolor de cabeza y que consulta, que tiene migraña. No. Este es un niño que lleva 6 meses con dolor de cabeza, normal, y 6 meses enfermo, 8 meses enfermo, persistente, que principalmente ocurre en la mañana, que lo despierta, que no tiene historia de migraña ni en la casa ni en ningún lado, y que están asociadas a vómitos, déficit neurológico, algún compromiso de algún par craneano, que tengan convulsiones, que tengan localización occipital, y que cuando se acuesta boca abajo, pues cuando se acuesta segundo boca abajo, empeora el dolor. Masas abdominales palpables. Todas las masas que encontremos en los niños es cáncer hasta cuando no se muestre lo contrario, excepto en la edad neonatal, que la causa más importante de masa abdominal es la hidronefrosis. Entonces, las masas que encontremos que tengan asociadas a vómito, dolor abdominal, constipación, hematuria o hipertensión, debemos pensar que es un cáncer. Y por último, el dolor óseo. Entonces vamos a empezar a hablar cada uno de los síntomas para que tengamos las cosas muy claras.
Entonces, la fiebre, que sea prolongada, más de 2 semanas sin causa identificable, asociada a pérdida de peso, sudoración nocturna, manifestaciones de sangrado, infecciones recurrentes, doloroso, decaimiento. El médico lo ve y dice, este niño no me gusta. La mamá consulta y consulta, reconsultante. Ese niño puede tener un cáncer infantil. La palidez, la fatiga y la debilidad, producido por diferentes tipos de cáncer, especialmente si se asocia a infiltración de la médula ósea, que sea fiebre inexplicable, infección recurrente, sangrados o linfadenopatías. Las adenopatías. Y por eso sí que consultan las mamás. Pero entonces consultan por unas adenopatías pequeñitas. Entonces que cuando van a donde el médico dice, no, no tiene nada. No, sí las tiene, pero están pequeñitas. No quiere decir que no las tenga, sí las tiene, pero no clasifican como unas adenomegalias o algo que me preocupe. Entonces, ¿cuándo se consideran aumentar de tamaño las adenopatías? Cuando son cervicales más de 2 centímetros. Cuando son axilares y miden más de 1 centímetro. Cuando inguinales miden más de 1.5 centímetros. Cualquiera epitroclear. Que persistan en el tiempo más de 4 a 6 semanas, porque es muy común, sobre todo en los lactantes, pero en todos los niños es común, que después de un proceso infeccioso, una de estas adenopatías se convierta en adenomegalia y se infecte. Le damos un plazo de 4 a 6 semanas para que empiece a mejorar, para que empiece a disminuir el tiempo, para que reaccione a un antibiótico. Pero estas adenopatías ya se nos convierten en una enfermedad, una sospecha de cáncer, cuando están asociadas a otros síntomas, como fiebre, palidez, pérdida de peso, sudoración, hepato y esplenomegalia. Y vemos y consideramos las características de malignidad cuando tiene una consistencia dura, gomosa, firme, adherido a planos profundos, que esté localizada a nivel supraclavicular. Entonces, una adenopatía que ustedes se encuentren a nivel supraclavicular no es una adenopatía benigna. Toca ir a buscar masa mediastinal, toca ir a buscar algo en el estómago. Una adenopatía supraclavicular nunca es benigna o cervical baja. Y el tamaño de acuerdo a la localización y que no tenga características inflamatorias. ¿Y cuándo la biopsiamos? Primero, un examen físico inicial e historia que sugiera malignidad. Y eso les cuento que para hacer primero la historia, ¿cierto? Y después para hacer el examen físico, debe estar el niño sin ropa, pues con su mamá, claro, con su familiar, claro, pero sin ropa para poder examinarlo todo, ¿cierto? Para poder buscar lo que necesitamos buscar. Si tiene hepato y esplenomegalia, ¿cierto? Si tiene otras adenomegalias, si tiene solamente esa adenomegalia o si está en todas las partes las adenomegalias, que midan más de 2.5 centímetros y que tenga ausencia de signos de infección, que persista por 4 semanas o vaya aumentando de tamaño sin una etiología infecciosa, que con antibióticos no haya bajado, las adenopatías supraclaviculares y los síntomas sistémicos. Entonces encontramos una adenopatía supraclavicular, ¿cierto? Y hacemos un examen físico y tenemos hepato, esplenomegalia, ¿sí? Y tenemos también palidez y encontramos también equimosis y encontramos también sangrados. Entonces no vamos a ir a decirle al cirujano, oiga, saque esa adenopatía supraclavicular porque es muy difícil, pues porque está profundo. Vamos a tratar de buscar cómo podemos hacer el diagnóstico más certero, menos invasivo. Entonces, si lo pintamos de esa manera, muy probablemente ese niño puede tener una infiltración en la médula ósea, entonces hacerle una biopsia de médula ósea sería lo indicado. La cefalea. Entonces, como les contaba, la cefalea de reciente aparición, que se presente en la mañana, que el niño esté dormido y se despierte el dolor de cabeza, sobre todo a nivel occipital el dolor, que se asocia a vómito o que tenga algún déficit neurológico, compromiso de pares craneanos, que haya convulsionado, que esté haciendo una ataxia,
algún compromiso neurológico, que el niño no sea como el de antes, que tenga cambios en el comportamiento, porque cuando tenemos masas a nivel frontal, los síntomas pueden ser tan sutiles como que no pone atención en clase, ¿cierto? Que tenga cambios en el comportamiento, que empeore el dolor de cabeza con el decúbito. Más o menos lo que les contaba, un pico en escolares, un pico en adolescentes, pero esto, la cefalea se puede presentar, el tumor cerebral se puede presentar a cualquier edad. Y los lactantes un poco más difícil, la letargia, la irritabilidad, retardo o regresión en el desarrollo, en el neurodesarrollo. Entonces acá como para darles la probabilidad y en los grupos de riesgo según las características de la cefalea para tener un tumor cerebral, que puede ser cáncer o no puede ser cáncer. Un tumor, una masa cerebral, que puede ser benigna o puede ser maligna, o que dentro del espectro de los tumores puede ser menos maligna o más maligna, ¿cierto? Entonces, los grupos de riesgo bajo, el dolor de cabeza, que tenga más de 6 meses sin síntomas neurológicos, la probabilidad de tener un tumor cerebral de 0.01% y hacerle seguimiento, de pronto mandar a neurología, buscar otras causas, los ojos, bueno, qué sé yo, muchas otras causas. Un grupo de riesgo intermedio, un paciente que tenga migraña, pero y que no tenga síntomas neurológicos y con dolor de cabeza, pero que este niño tenga los síntomas de manera temprana, 0.4% de probabilidad para tener un tumor cerebral. Y el diagnóstico, recordar que el diagnóstico del tumor cerebral se hace con imágenes y la mejor imagen para hacerla es la resonancia cerebral simple contrastada. Y un alto riesgo de tener un tumor cerebral después de, pues, con los signos de un dolor de cabeza es que sea menos de 6 meses con un síntoma clínico que diga que es predictor de ocupación de espacio, que cuáles pueden ser, que tenga dolor de cabeza con migraña, bueno, con cefalea, la probabilidad de tumor es 4 veces y el diagnóstico con una resonancia. Entonces, la imagen de elección para que usted diga, este niño no tiene un tumor cerebral, es la resonancia. Si no es posible, toca hacerle un TAC, pero lo ideal es una resonancia. Y si el niño es muy chiquito, no se queda quieto, porque la resonancia puede durar 1 hora, ¿cierto? Y es una máquina y emite un sonido fuerte y puede ser molesto para el niño y necesita sedación. La sedación no, la búsqueda de la sedación no se puede demorar más de 1 semana. Si ustedes ven que se está demorando más de 1 semana, ustedes remitan a ese niño que se pueda lograr rápidamente una resonancia. Bueno, y otro de los signos y síntomas importantes para diagnosticar un tumor muy frecuente que se llama el retinoblastoma es el examen del reflejo rojo en neonatos y en niños pequeños. Entonces, el retinoblastoma es un tumor que se presenta de 0 a 3 años. Después de los 3 años no se presenta. Y ese es el reflejo rojo. ¿Y cómo es la mejor manera de hacer el reflejo rojo? Es sentar a la mamá con el niño al frente de nosotros, que la mamá se siente y el niño en sus piernas lo abrace, ¿cierto? Le coja sus manos con una mano y con la otra le tenga la cabeza, ¿cierto? Que la cabeza quede mirando hacia la luz. Colocarse más o menos a 60 centímetros y empezar a iluminar los ojos, principalmente con una luz halógena puede ser, para ver el rojo retiniano como se ve normal en la figura 1, ¿cierto? Como se ve normal en la figura 1. Cualquier cambio puede ser sospecha de retinoblastoma. Entonces acá hay un cambio de color, acá hay una leucocoria, hay uno que no se ilumina, que no se ve rojo, ¿cierto? Acá hay unas manchitas que no son normales y acá está fuera del foco, es un estrabismo, ¿cierto? Y es que cuando tenemos retinoblastoma, nosotros los oncólogos y los oftalmólogos oncólogos, que somos quienes tratamos el retinoblastoma, tenemos 3 principales objetivos. Primero, el más grande, el mayor, salvar la vida del niño. Salvar la vida del niño. Lo que nos toque hacer, salvar la vida del niño. El segundo, conservar la visión. Con un ojo, un niño puede ver perfectamente, ¿cierto? Pero es el segundo objetivo.
¿sí? Y el tercer objetivo, conservar los dos ojos. Pero si para nosotros lograr el primer objetivo tenemos que hacer una enucleación, la hacemos, ¿cierto? Si para completar el primer objetivo tenemos que hacer 2 enucleaciones, la hacemos. No nos gusta, no lo queremos, la hacemos. Pero si se detecta tempranamente, se puede salvar el ojo, salvar la visión y salvar la vida. Y entonces, este es un signo que se llama leucocoria, ¿cierto? Entonces ahí vemos en la foto primera, vemos a la niña, ¿cierto? Que en su ojito derecho no tiene nada y en su ojito izquierdo se ve claramente que tiene una masa que la podemos ver todos. Si la vemos todos, muy probablemente este ojito no se salvó, pero sí puede conservar la visión, ¿sí? Entonces, detectar rápidamente a esta niña, en esta niña se salva la vida, ¿cierto? Haciéndole la enucleación del ojo afectado y se puede preservar la visión, ¿cierto? Si se le hubiera hecho el fondo de ojo a los 3 meses, muy seguramente se hubiera detectado ese retinoblastoma y se hubiera podido hacer terapia dirigida al tumor y no necesitar enucleación. Entonces, tan importante. Los niños menores de 3 años necesitan que estemos pendientes de los ojos, que tengan un fondo de ojo a los 6 meses, un fondo de ojo al primer año, de 6 meses al primer año, un fondo de ojo de 1 año a 1 año y medio, un fondo de ojo de 1 año y medio a 2 años y un fondo de ojo a los 3 años, para que el oftalmólogo nos diga, no, ese niño no tiene retinoblastoma. Y el niño de abajo, el que tenemos abajo, ¿se salvó la vida? Muy probablemente sí, pero la visión probablemente no. Entonces, el papel de todos es muy importante. El papel de ustedes, el papel nuestro, el papel de la mamá. La historia del estrabismo es muy frecuente, que el estrabismo es normal, que el estrabismo va a pasar a los 6 meses. El estrabismo es normal si tenemos un fondo de ojo que nos diga, sí, no tiene ninguna masa, es porque está perezoso el músculo, yo qué sé. Pero ese niño no tiene retinoblastoma, pero uno de los síntomas de retinoblastoma es el estrabismo. Bueno, ahora vamos a las masas abdominales. Entonces, cualquier masa abdominal palpable fuera del periodo neonatal tiene alta sospecha de malignidad. Si vemos la diapositiva, nada más viendo al niño, vemos que este niño tiene una masa en el lado derecho. Alguien vino y le quitó la camiseta y vemos claramente que tiene una masa en el lado derecho porque está totalmente asimétrica. Entonces, todos los niños que examinemos, quítenle la ropa, todos los niños que examinemos, toquemos el testículo que no tiene masas testiculares y que así vengan por una gripa y que no tenga masas abdominales, ¿cierto? Este niño tiene un tumor de Wilms, está como inclinadito, ¿cierto? Hacia el lado derecho y claramente podemos ver que ese niño tiene una masa abdominal, nada más viéndolo, ¿cierto? Entonces, tenemos que mirar si tiene una masa. Si no la vemos, entonces palpamos, inspeccionamos y miramos y descartamos que tenga una masa abdominal. Y especialmente cuando se asocia a vómito, constipación, hematura o hipertensión. El doloroso. Entonces, el doloroso también es un síntoma muy común en los niños y es una consulta muy común, ¿cierto? Entonces, el doloroso puede ser que estén doliendo todas las articulaciones generalizadas o que esté doliendo un solo hueso. Entonces, adolescente o un paciente, cada vez los estamos diagnosticando un poquito más jóvenes, más de 10 años, que tenga un dolor en hueso fijo, que esté acompañado de una masa abdominal, ¿sí? Una masa a nivel óseo, abdominal no, a nivel óseo, ¿cierto? Que sea caliente, es una sospecha de un tumor óseo, ¿cierto? Entonces, cuando está localizado, cuando está asociada a edema, cuando está localizada en un solo hueso,
puede ser o un osteosarcoma en pacientes adolescentes, o puede ser o un osteosarcoma, o puede ser un sarcoma de hilo, dependiendo de la localización, donde se encuentra el tumor, en el hueso, etcétera, ¿cierto? Y este tumor también es muy importante detectarlo tempranamente, ¿cierto? Es muy importante porque también tiene implícito la preservación de la extremidad en donde se encuentre. Entonces, aquellos pacientes que lo diagnosticamos tempranamente, los doctores de ortopedia oncológica tienen mayor probabilidad de preservar la extremidad, ¿cierto? Que uno que ya tenga el tumor demasiado grande, que tenga compromiso de los músculos, de la piel, de los tejidos grasos, bueno, de los vasos que estén rodeando pues la articulación o donde está el tumor, ¿cierto? Entonces es muy importante pensar cuando hay doloroso fijo en un punto. La mayoría de estos tumores se encuentran alrededor de la rodilla, ya sea distales en la tibia o proximales en la tibia o distales en el fémur, alrededor de la rodilla, ¿cierto? La mayoría se encuentra allí, pero puede dar en cualquier hueso largo, también plano. Y hay otra manifestación del doloroso, que es cuando es generalizado, pero este se acompaña de cambios en el cuadro hemático, y es cuando encontramos infiltración de la médula ósea, ¿sí? Entonces el doloroso que persista más de 2 semanas, que lo despierte en la noche, que no haya mejoría con los antiinflamatorios, que esté localizado o que tenga una deformidad o una masa, tenemos que pensar en un tumor óseo. Otros síntomas menos comunes que nos hagan pensar en tumores, diabetes insípida, entonces en craniofaringioma, en germinomas, en histiocytosis, en tumores supracelares, hipófisis, falla de crecimiento, craniofaringioma, germinomas, histiocytosis, pubertad precoz, también un niño o niña que tenga una pubertad precoz, tenemos que también hacer imágenes del sistema nervioso central, y retardo en la pubertad también, imágenes del sistema nervioso central. Y los síntomas paraneoplásicos, entonces hay síntomas que tienen los niños que tienen unos tumores que no tienen nada que ver con el tumor, pero que así se presentan y a la final tienen es un tumor. Entonces, por poner un ejemplo, el síndrome opsoclono-mioclonos. Entonces, este síndrome es que los ojos empiezan a bailar, se llaman también los ojos bailarines, ¿cierto? Y cuando llega el médico y dice, debe tener algo en el sistema nervioso central, vamos a tomarle la resonancia en el sistema nervioso central. No, este niño lo que tiene es un tumor en la suprarrenal que se llama un neuroblastoma. Y así, síntomas reumatológicos, entonces pacientes que tienen dolores óseos, dolores en las articulaciones, que llevan mucho tiempo con dolores óseos y dolores en las articulaciones, 1 año, inclusive algunos manejados con medicamentos reumatológicos y lo que tenían una leucemia. Una hipertensión, pensando que era solamente una hipertensión, y lo que tenían era un tumor de Wilms, ¿cierto? Que producía la hipertensión. Bueno, entonces, recuerde, se debe pensar y buscar para encontrar. No es fácil, pero debemos hacer el ejercicio. La invitación es, examinemos a nuestros pacientes de arriba abajo. No le vamos a decir, yo le estoy buscando si tiene una masa o si tiene un... No, no le vamos a decir eso a los papás, pero sí, vamos a tratar de encontrar a tiempo una diferencia entre la vida y la muerte si diagnosticamos tempranamente. Bueno, ahora sí les vamos a hablar de la estrategia YEPI. Entonces, tenemos que preguntar, ¿ha tenido fiebre por más de 7 días? ¿Presenta recientemente dolor de cabeza? ¿Lo despierta el dolor de cabeza al niño? ¿Se acompaña a otro síntoma como vómito? ¿Presenta dolor en los huesos en el último mes? ¿Han venido en aumento? No. ¿Interrumpe sus actividades? ¿Ha presentado cambios como pérdida de apetito, pérdida de peso, fatiga en los 3 últimos meses? Observar, palpar y determinar. Este niño tiene petequias, moretones, sangrado, palidez, palmar, tiene anormalidades en los ojos como leucocoria, estrabismo, aneridia, ifema, proptosis.
tiene dolor, tiene algún síntoma neurológico acompañado del dolor de cabeza, tiene convulsiones sin fiebre, tiene una debilidad unilateral, asimetría facial, cambios en el estado de conciencia, pérdida del equilibrio, cojea por dolor, dificultad para hablar. Entonces, si llegan a tener eso positivo, entonces tenemos posible cáncer o enfermedad muy grave. Todo eso lo encuentran en AYEPI. Todo esto que yo les estoy mostrando y que estoy hablando así súper veloz porque se me está acabando ya el tiempo. Entonces, si tienen fiebre persistente, dolor de cabeza, dolores óseos, petequias, estrabismos, aniridia, heterocromía, que son los ojos de diferente color, uno blanco, otro de color normal, ifema, que es sangre dentro del ojo, proptosis, los ganglios mayores de 2.5 centímetros con las características que les conté, si tiene algún dolor de cabeza y algún cambio neurológico, si tiene patomegalia, esplenomegalia o alguna masa, este paciente probablemente tiene alguna enfermedad grave o cáncer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Remitir urgentemente a un hospital que tenga hematología y oncología o que tenga pediatría. Y se debe remitir, no ponerlo en una ambulancia y mandarlo, no. Primero se debe estabilizar. Si ese niño tiene hemoglobina de 6, se toma unos tubitos antes que tengan HIV, bueno, mejor dicho, unos tubitos para hacerle HIV, hepatitis B, hepatitis C, por si acaso es una anemia y tengamos que hacerle estudios antes, ¿cierto? Pero se transfunde, se le pasan glóbulos rojos, se le pasan plasma si lo necesita, se le pasan plaquetas si lo necesita, estabilizamos el paciente. Si es una sospecha de un tumor cerebral, lo estabilizamos, le colocamos dexametasona, manejo para el dolor, manejo para el vómito, mientras llega al lugar de origen. Miramos a ver si tiene hipertensión arterial. Se habla con los papás, se resuelven todos los problemas administrativos y se puede ir al centro de remisión, ya sea pediátrico, un lugar donde haya pediatría, o si no, un lugar donde haya hemato-oncología pediátrica. Si tiene algunos de los síntomas, pero no son concluyentes, ese niño se debe controlar en 15 días. Ese niño puede mejorar como la mayoría de los niños. Mejora, listo, perfecto. Entonces le ponemos las vacunas, buscamos cuáles son las diferentes causas de fiebre persistente que no sean cáncer, buscamos si es una TBC, si es una HIV, bueno, o si ha mejorado, ¿cierto? Entonces lo hacemos seguir, pero no lo dejamos a la deriva. Si no tiene criterios para clasificar en ninguna de las anteriores, lo más probable es que no tenga cáncer. Entonces, asegure la inmunización, asegure un ambiente libre de tabaco y recomiende una alimentación saludable. Listo. Entonces, esperemos que haya sido muy productiva esta conferencia. Doctora Piña, muchísimas gracias. Damos de nuevo la bienvenida a los 147 conectados, enfermeras, médicos, todo el personal de salud, que se han registrado en este webinar de detección temprana del cáncer de piel. Doctora Marta Piña, muchísimas gracias, pero al final estará la doctora Piña resolviendo todas las dudas que ustedes puedan tener y que pueden escribir en el botón de abajo de preguntas y respuestas. Ahora el turno es para la doctora Alejandra Calderón. La doctora Alejandra es especialista en hemato-oncología pediátrica y trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología, por supuesto, con su conferencia. Doctora Calderón, bienvenida y muchas gracias por estar en este espacio. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Adelante. Bueno, entonces hoy les voy a hablar acerca del abordaje de las masas abdominales en pediatría. Entonces, una masa es la simple presencia de una tumoración en cualquier localización. Usualmente no son masas dolorosas las que los pacientes van a tener a nivel abdominal, pero sí que van a tener efectos compresivos sobre las estructuras adyacentes y es lo que muchas veces nos va a dar entonces los signos y síntomas que estos pacientes van a presentar. La presencia de una masa abdominal siempre va a ser un reto diagnóstico para el grupo médico porque hay muchísimas entidades en qué pensar
y debe constituir siempre un dato clínico de alarma, tal y como lo acaban de escuchar en la charla anterior. Cada vez que uno encuentre una masa abdominal es una urgencia para ese paciente, ya que se debe descartar un proceso neoplásico en el niño, y ya que así estas masas sean de un origen benigno, hasta casi el 50% van a requerir un manejo quirúrgico inicial. Entonces, de ahí la importancia de que sean detectadas y diagnosticadas de forma temprana. Estas masas pueden entonces tener diferentes orígenes, puede tratarse entonces de lesiones que sean congénitas, masas que sean adquiridas, y dentro de estas, pues las neoplasias. En general, se trata de una relación pues inversamente proporcional. A menor edad, los pacientes tienen mayor probabilidad de que esas masas sean benignas, y por el contrario, a mayor edad que tenga el paciente, es menor la posibilidad de que se trate de una lesión benigna. Entonces, en los neonatos, la mayoría de estas masas van a tratarse de entidades benignas hasta en un 87% de los casos, y de estas, hasta el 75% va a tratarse de alteraciones de origen urológico, como bien lo mencionaban también en la charla previa, la hidronefrosis, no olvidarla. Hay otro tipo también de alteraciones, pueden tratarse de estenosis ureteropiélica, un riñón poliquístico, y otro tipo de alteraciones que se pueden encontrar en los recién nacidos a nivel abdominal, derivadas de alteraciones congénitas del tracto gastrointestinal, como duplicaciones intestinales, aganglionosis colónica, quistes mesentéricos, entre otras. Y patologías ginecológicas también pueden explicar la presencia de masas abdominales en los recién nacidos, como por ejemplo quistes de ovario. Y en cuanto a la parte maligna, los teratomas acrocoxigios, que pueden encontrarse también en los recién nacidos, que hasta en un 13% de los casos van a tener una masa abdominal sólida. Entonces, hablando de la epidemiología de las masas en pediatría, entonces en los pacientes lactantes o infantes, como van a encontrar la definición en inglés, hasta el 65% de los casos van a estar localizadas en el flanco. Este va a ser el lugar predilecto de las masas a esta edad, siendo entonces las renales las más frecuentes, 55%, y de estas entonces hidronefrosis, y de masas abdominales malignas, el tumor de Wilms, que es el tumor renal más frecuente en pediatría. Y masas no renales, la hemorragia adrenal, nunca olvidarla, y la parte maligna, el neuroblastoma, teratomas. De localización intraperitoneal también podemos encontrar alteraciones congénitas, como ya las había mencionado, también alteraciones del tracto hepatobiliar, también masas que sean de origen hepático, y entonces en este caso las intraperitoneales van a ser aproximadamente el 20% de los casos, y las pélvicas ya son un poco menos, son del 10 al 15%, que puede tratarse de quistes ováricos, el teratoma sacrococcigio o de presencia de hidrometrocolpos. En los pacientes un poco más grandes, los niños y los adolescentes, en general la distribución de las diferentes masas va a permanecer. Sin embargo, entonces en el flanco va a empezar a ser un poco mayor comparado con los lactantes, siendo el 78% de las masas en esa localización, renales nuevamente el 55% de los casos, y no renales el 23% de estos. Ya entrando entonces en cuanto al tema oncológico, esta es una gráfica que fue publicada en el año 2017 en la revista Lancet, que fue un estudio que fue realizado por una asociación que se llama IARC, que es la International Agency Research for Cancer, que es uno de los estudios más grandes realizados para el estudio de la epidemiología del cáncer en pediatría. Se realizó entre el año 2001 y el año 2010, y se tomaron pacientes de todos los continentes para tratar entonces de establecer cuál era la epidemiología del cáncer en los pacientes entre los 0 y los 19 años. Entonces, en esta tabla se muestra por grupos etarios divididos entre los 0 y los 4, 5 y 9, 10 y 14 y los 15 y los 19 años, cuáles son las entidades más frecuentes. Entonces, aunque no es el tema de esta charla, pero podemos ver que la mayor neoplasia presente en la pediatría en términos generales, pues se trata de las leucemias y los linfomas. Sin embargo, ocupan también un lugar muy importante entonces los tumores sólidos. Entonces, para efectos de esta charla, como pueden ver entonces en color lila,
se encuentran entonces los tumores del sistema nervioso simpático, haciendo entonces referencia al neuroblastoma, que es el tumor sólido extracraneal más frecuente. Entonces empezamos a ver que cobra una gran relevancia en el grupo etario de los 0 a los 4 años. Asimismo, los tumores renales, entonces el tumor de Wilms, y en azul oscuro podemos ver entonces los tumores hepáticos. Y un poco más hacia la derecha de la gráfica, en un color lila más clarito, los tumores de células germinales, que muchos de estos pues van a tener localización abdominal, y por supuesto los tumores de células germinales de origen pues gonadal. Nuevamente, entre los 5 y los 9 años, entonces tenemos las tres que van a predominar siempre, la leucemia, linfomas y los tumores cerebrales. Y luego en la gráfica podemos ver nuevamente los tumores renales, los tumores hepáticos, un poco más disminuida la incidencia del neuroblastoma y nuevamente los tumores de células germinales. Y podemos ver cómo hacia los 10 y los 14 años este grupo de tumores casi desaparece porque no es ya el momento en que se produzcan estos tumores de origen embrionario, sino que empiezan a hacerse predominantes los tumores de células germinales. Y como lo pueden ver, entonces entre los 15 y los 19 años cobra mayor relevancia este tipo de tumores. Nuevamente, entonces los linfomas, que en general encabezan una gran proporción del cáncer en pediatría. Entonces, de todo esto podemos ver que las masas abdominales en los pacientes pediátricos pues son muchísimas, pero son unas cuantas en las que siempre debemos pensar en descartar una vez que sabemos que no se trata de una alteración congénita, y siempre debemos pensar que ese paciente lo que puede tener es un tumor, que puede tener un cáncer, que necesita entonces una detección temprana, un diagnóstico adecuado para poder iniciar también un tratamiento de forma temprana y en el mejor sitio posible. Desafortunadamente, los signos y los síntomas en general en cáncer en pediatría son síntomas inespecíficos, lo que también hace que el diagnóstico de estos pacientes pueda retrasarse, porque en general se piensa en otro tipo de diagnósticos antes que pensar en los tumores y pues en general en cáncer. Entonces son pacientes que pueden tener síntomas como anorexia, pérdida de peso, fiebre, compromiso del estado general. Pero hay cosas que nos van a ayudar entonces a orientarnos en el caso de las masas abdominales por la compresión de las estructuras adyacentes a la masa. Entonces la compresión gástrica, que va a dar lugar, por ejemplo, a la aparición de emesis, el dolor abdominal, esta sensación de llenura constante, la plenitud, la compresión intestinal, que puede dar entonces origen a emesis también, obstrucción intestinal, distensión abdominal. La compresión de la vía biliar puede ocasionar dolor, la distensión de esta, dar lugar también a ictericia, la compresión de la vena cava inferior en algunos tipos de tumores abdominales, entonces puede producir edema y una aparición de una red venosa colateral que podemos ver entonces en la piel del paciente como una cabeza de medusa que entonces está ocasionada por la compresión de los vasos y la aparición de una nueva red para tratar de suplir ese vaso que está colapsado por la masa. Compresión intraespinal también puede darse de forma frecuente por las masas abdominales que infiltran el canal medular. La compresión de la vía urinaria distal, que puede producir hematuria, polaquiuria, dolor. Y hay otro tipo de signos y síntomas relacionados con los síndromes sistémicos que pueden tener algunos de estos pacientes. Entonces es muy importante recordar las asociaciones genéticas que pueden tener estos síndromes para el desarrollo de cierto tipo de tumores. La presencia de lisis tumoral, que en general no está asociada con los tumores sólidos, sin embargo, con la presencia de los linfomas, especialmente el linfoma Burkitt, que es un linfoma frecuente en pediatría y que es de frecuente aparición a nivel abdominal, es importante tener en cuenta este síndrome. En el tumor de Wilms, recordar entonces la hipertensión arterial, la hematuria. Se calcula que entre un 20 y un 25% de los pacientes que tienen un tumor de Wilms pueden experimentar hipertensión arterial y hematuria. Entonces, la hematuria es en general uno de los signos que hace que los padres consulten de forma temprana por un tumor de Wilms, sumado a veces a la presencia de la masa abdominal cuando ya es muy evidente. Sin embargo, no es así con la hipertensión arterial porque no es algo que se esté
midiendo de forma constante en un paciente pediátrico. Entonces también por eso es importante que en las consultas de los niños se tome la tensión arterial. Uno suele pensar que solamente los adultos tienen hipertensión arterial, pero a todos los pacientes pediátricos debe tomárseles la tensión arterial en cada una de las consultas que tenga para detectar anormalidades en este signo vital. El linfoma de Hodgkin, que va a presentar los síntomas clásicos que se conocen como los síntomas B, que están dados por fiebre, pérdida de peso y diaforesis. No es cualquier fiebre, no es la fiebre de un paciente con una infección, no es una fiebre que es persistente, que cede difícilmente con el tratamiento y que no está explicada por ninguna infección en el momento en que ocurre este síntoma. La pérdida de peso, también la pérdida de peso debe ser cuantificada, no debe ser algo que simplemente el familiar exprese como que ve que el niño está un poquito bajito de peso, sino cuánto ha perdido el paciente y en cuánto tiempo. Y la diaforesis, que es la sudoración excesiva, nocturna especialmente, y son pacientes también que amanecen completamente empapada su pijama, durante, pues, a lo largo del sueño. Y los síndromes paraneoplásicos, que también es importante tenerlos en cuenta cuando se habla del linfoma de Hodgkin, porque son pacientes que incluso pueden debutar, o sea, que el diagnóstico está dado, por ejemplo, por un síndrome nefrótico. Primero se diagnostica el síndrome nefrótico y después se termina diagnosticando el linfoma Hodgkin. El neuroblastoma, que por la producción abundante de catecolaminas puede producir que estos pacientes tengan diarrea, fiebre, hipertensión arterial. En general, el neuroblastoma es un tumor en el cual el paciente se ve constitucionalmente mal, o sea, es un paciente que se ve irritable, es un niño que se ve desgastado, cansado, diferente, por ejemplo, un tumor de Wilms, que es un paciente que sí tiene una gran masa abdominal, pero es un paciente que por lo demás se ve bien, es un paciente que come, duerme y en general pues no se ve enfermo como si en el neuroblastoma. Los linfomas no Hodgkin, de los cuales hace parte el linfoma Burkitt que les estaba mencionando, con síntomas como la fiebre y el síndrome de lisis tumoral. Entonces, hablando de los síndromes genéticos asociados, hay muchísimos síndromes que se pueden asociar a la presencia de tumores abdominales. Dentro de estos, el síndrome de Beckwith-Whitman. Es importante entonces este síndrome y en general los síndromes asociados a cáncer, porque pasa muchísimo que los pacientes se terminan diagnosticando del síndrome cuando ya tienen el tumor. O sea, llegan a la consulta de oncología pediátrica y se encuentra algún tipo de malignidad y posteriormente, cuando entonces el paciente es examinado completamente, uno dice, de pronto entonces este paciente tiene este síndrome, pero debería ser lo contrario. Estos pacientes deberían tener un diagnóstico del síndrome genético antes de que hagan este tipo de neoplasias. Deberían tener entonces un seguimiento más estricto para que el diagnóstico de estas masas sea de forma temprana. Entonces se trata de un síndrome con una frecuencia aproximada de 1 en 14.000 nacimientos y van a presentar características como las bisomegalias, macroglosia, onfalocele, y el riesgo de desarrollo de tumores es bastante alto. Para el tumor de Wilms siendo 43% y el hepatoblastoma 12%. El síndrome de Dennis-Drash, este es un síndrome que tiene una prevalencia que no está bien establecida en la literatura. Hasta el momento hay más de 150 casos reportados y se trata de una mutación puntual en el gen WT1, que es el gen del tumor de Wilms, y va a dar lugar a que el paciente tenga nefropatía, falla renal, pseudohermafroditismo masculino y por supuesto el tumor de Wilms, que van a desarrollarlo hasta el 90% de los pacientes que tienen el diagnóstico de este síndrome. Adicionalmente, una de las características de este síndrome es que los pacientes tienen una hemipertrofia, como pueden ver en la figura de la izquierda abajo, que es un paciente que tiene el miembro inferior izquierdo un poco más grueso que el derecho. Entonces son cosas que no pueden pasar desapercibidas en la consulta y de ahí la importancia de siempre examinar al paciente completamente desnudo, por supuesto con la presencia de su cuidador. El síndrome de Wark-Owe, que este es un síndrome, es una asociación que está dada entonces por las letras que lo componen, siendo la W, que corresponde entonces al tumor de Wilms, la A de aniridia, la G de las alteraciones genitales, R de retardo mental y hace aproximadamente como unos 7 años se le adicionó la O porque son pacientes que también pueden tener alteraciones metabólicas que los lleva a la obesidad.
Y estos pacientes tienen un 45, un 60% más de chance de tener un tumor de Wilms. Entonces, como vemos, son síndromes que de verdad predisponen a los pacientes al desarrollo de tumores malignos abdominales, que por lo tanto deben tener entonces un seguimiento más completo y más estricto, más cercano, para tratar de encontrar esas masas de forma temprana y no lo contrario, que se les diagnostique el síndrome cuando ya tienen el tumor. El síndrome de opsoclonus mioclonus, que es un síndrome que va a producir que los pacientes tengan opsoclonus, mioclonías, ataxia, irritabilidad, y hasta en el 50% de los casos, cuando uno encuentra ese síndrome, se trata de un neuroblastoma. Entonces, siempre pensarlo. Entonces, en cuanto al abordaje de estos pacientes, como en todas las patologías, no solamente las patologías oncológicas pediátricas, siempre se va a requerir una historia clínica completa. Ese siempre va a ser el punto de partida. Un examen físico también muy minucioso, un hemograma que en general, pues un hemograma no se le niega a nadie, un hemograma es una prueba muy útil que si uno la sabe interpretar puede dar muchísimas pistas acerca de qué tienen los pacientes y especialmente porque muchos de los tumores que les he contado pueden presentar entonces alteración, infiltración de la médula ósea que finalmente daría lugar a una alteración en el hemograma, por lo cual es importante contar con este examen. Las pruebas de función renal y hepática, el uroanálisis, por supuesto las imágenes y los marcadores tumorales. De la radiología, entonces es importante saber que la necesitamos es porque nos va a ayudar a definir cuál es el posible origen de esa masa abdominal, qué consistencia tiene, si esa masa tiene calcificaciones, si tiene necrosis, si está invadiendo las estructuras adyacentes que pues, nos están produciendo los síntomas del paciente, si hay metástasis de esa masa, de ese tumor primario. Y entonces para eso se cuentan con diferentes herramientas, pero siendo las más fáciles de encontrar la ecografía de abdomen y el TAC de abdomen simple y con contraste. Es muy importante no olvidar que es necesario el contraste para poder determinar de forma adecuada la localización y el realce de esa masa. La ecografía, pues en general es el examen pues, más económico y más fácilmente disponible en muchísimas de las instituciones donde nos encontramos. Entonces, no subestimar una ecografía nos puede ayudar muchísimo para hacer el abordaje inicial de ese paciente. Este entonces es un TAC de abdomen de un paciente que tiene compromiso de uno de sus riñones con una gran masa, como podemos ver, que tiene algunas áreas de necrosis. Se trata de un tumor de Wilms. Nuevamente, este es un tumor de Wilms en un corte coronal y en un corte sagital. Entonces, como pueden ver, son grandes masas que tienen incluso en ocasiones necrosis debido a la proliferación que tienen. Este es también un TAC de abdomen que lo que está mostrando es una masa dependiente de la glándula suprarrenal. Entonces, el diagnóstico más probable en estos casos es un neuroblastoma. Y esta es una resonancia magnética nuclear en la que se está evidenciando una gran masa que compromete el hígado. Se trata de un paciente con un hepatoblastoma. Los marcadores tumorales no hay que olvidarlos nunca, son herramientas muy útiles también para hacer el abordaje y el diagnóstico de estos pacientes. Dentro de estos entonces la alfa-fetoproteína y la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, que nos van a ayudar a hacer el abordaje de los pacientes con una sospecha de un tumor de células germinales. Y por otra parte tenemos a las catecolaminas en orina, que son el ácido movanílico y el ácido vanililmandélico, que nos van a ayudar a orientar en el diagnóstico de un neuroblastoma. Muchísimas veces cuando tenemos una masa que no sabemos si es una masa que es de origen renal o si es de origen suprarrenal, este tipo de exámenes nos pueden ayudar muchísimo, las catecolaminas. Esta es una imagen que nos muestra cuál es la correlación que pueden tener entonces las imágenes radiológicas con los especímenes quirúrgicos y lo que podemos ver es una gran masa renal y se trata de un paciente con un diagnóstico de un tumor de Wilms. Son así, son grandes masas que comprometen en general todo el riñón con unas áreas quísticas y algunas áreas de necrosis. Entonces contamos con estas tres herramientas para hacer el diagnóstico de los pacientes, obviamente con la clínica, que fue lo que nos dio la sospecha inicial, los marcadores tumorales, las imágenes y el informe histopatológico, que es lo que nos va a dar el diagnóstico final.
De las intervenciones también es importante hablar, pero con muchísima precaución, porque estos pacientes requieren un centro especializado para poder hacer el manejo quirúrgico de la lesión que tienen. Entonces, por eso les puse ahí la biopsia con los asteriscos, porque muchas de estas lesiones lo que se hace es entrar a resecarlas de una vez, más no una biopsia, porque en muchos casos esto puede alterar el pronóstico de los pacientes. Entonces, de ahí la recomendación de verdad de que estos pacientes reciban el primer manejo, se estabilicen, se haga todo lo que sea necesario en primera instancia y posteriormente el paciente sea remitido a un centro con experiencia para hacer el tratamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer por estos pacientes inicialmente? Brindarles soporte. Entonces, hacer el manejo, por ejemplo, del dolor. Si estamos sospechando síndrome de lisis tumoral, pues iniciar el manejo de el manejo de los síndromes específicos ya mencionados y hacer una remisión que sea oportuna para hacer una intervención quirúrgica que sea oncológica. El tratamiento de las lesiones benignas en general pues va a ser el más fácil, se va a tratar de resecar la lesión, de hacer un manejo quirúrgico y con esto el paciente en términos generales va a estar curado, pero no es así con las lesiones malignas. Para las lesiones malignas contamos entonces con un arsenal de estrategias para el tratamiento que incluyen entonces la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, que en general son las herramientas con las que contamos para el tratamiento de casi todos los tipos de cáncer en pediatría. Obviamente encontramos el advenimiento de nuevas terapias diferentes a estas tres, pero estas siguen siendo el pilar de tratamiento de las masas abdominales en los pacientes pediátricos. Entonces, ¿dónde está el éxito en las masas abdominales? Entonces, el éxito está en tratar de determinar el órgano de origen, descartar las asociaciones genéticas, idealmente que ese paciente ya haya sido diagnosticado antes del diagnóstico oncológico, contar con los marcadores tumorales, evaluar la función de los órganos comprometidos y brindarle a ese paciente un manejo multidisciplinario. Pero ¿dónde está el éxito real para que podamos diagnosticar a ese paciente? En creerle al acompañante si dice que el niño tiene una masa abdominal. En general, siempre hay que creerle al familiar, especialmente cuando se trata de pacientes que han consultado muchísimas veces por la misma sintomatología. O sea, estos pacientes tienen una gran probabilidad de tener una enfermedad muy grave y dentro de estas, pues una enfermedad oncológica que el tiempo juega un papel crucial para que el paciente se diagnostique y para que tenga un mejor pronóstico. Entonces, siempre creerle al familiar, palparle el abdomen a todos los niños, no importa que estén consultando por una cosa totalmente diferente, siempre hay que examinar al paciente desnudo de pies a cabeza. Y las masas abdominales siempre van a ser una urgencia y deben ser diagnosticadas con prontitud. Eso es lo que no debemos olvidar y que cuando esto suceda debemos tener entonces en la cabeza un enfoque claro de estos pacientes, pensar entonces en hacer el adecuado examen físico, vamos a tomarle entonces los exámenes que necesita, las imágenes, los marcadores tumorales y mientras eso va sucediendo vamos tratando de buscar un sitio para remitir al paciente donde pueda continuar su tratamiento. Muchas gracias. Doctora Alejandra Calderón, ahora sí tenía el micrófono cerrado. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por su intervención en este espacio. Recuerden que este espacio académico es liderado por el Grupo de Detección y de Temprana del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Ahora sí, vamos a continuar con las preguntas que ustedes hayan formulado en nuestro botón de preguntas y respuestas. Por aquí no veo, me confirman los de producción, no veo preguntas por el momento. Lo que les puedo decir es que los asistentes les dicen que muchas gracias, gracias por estas charlas. La Marta Pertús Pozo, gracias doctora Marta, excelente charla y muy productiva para nuestro aprendizaje. De pronto, si quieren, si tienen algún tipo de pregunta para las doctoras Marta Piña y Alejandra Calderón, pueden levantar la mano para abrir sus micrófonos y formular su pregunta o escribirla en el chat para formularla también aquí. Aquí nos dicen, nos están saludando, doctora Piña y doctora Alejandra.
Les dicen que muchas gracias por las charlas excelentes, un lenguaje sencillo y puntual, están comentando por aquí, pero como que no hay preguntas, doctoras. No sé si de pronto quisieran ustedes, de pronto si nuestros asistentes, 149 personas conectadas en este momento, si antes de alguno se anime a alguna pregunta, no sé si de pronto quieran decir como esa recomendación final, recomendación de oro con la que queremos que todos nos vayamos con estas charlas. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Dale. Sí, muchas gracias por la asistencia. La recomendación final es no nos cansemos de escuchar a los padres, no nos cansemos de hacer nuestra labor. El cáncer infantil es poco frecuente. Muy probablemente en la vida profesional de cada uno de ustedes, ¿cierto? Podrán encontrarse con 2 casos, 3 casos, pero detectarlo tempranamente puede hacer que cambie la vida de ese niño. Puede ser que cambie la vida de ese niño. Entonces, las claves son, escuchemos a la mamá, ¿cierto? Saber que ese niño mejoró, entonces volverlo a citar, ¿cierto? Remitirlo a consulta externa para que otro médico general o otra persona lo vea y dar claras recomendaciones a los papás de si persiste el síntoma, debe volver a consultar, ¿cierto? Examinar a nuestros pacientes, quitarle la ropa porque puede ser algunas veces, ahí en el examen físico está la respuesta, ¿cierto? Si no le quitamos la ropa a nuestros pacientes, puede ser que no encontremos la respuesta, que puede ser muy visible ante los ojos de todos, no ante los ojos de los papás, pero sí ante nosotros los médicos y las enfermeras, que somos los que atendemos a nuestros pacientes. Y gracias por estar acá. Doctora Piña, pero ya comenzaron a hacer muchas preguntas. Vamos a darle la palabra a una persona, Beatriz Cardona. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, y formular tu pregunta? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Gracias, doctoras, por permitirnos, pues, de una manera tan sencilla entender. Soy enfermera de referencia y contrarreferencia en OEPS, y es muy frecuente que nos presenten casos de niños con sintomatología que nos podría orientar a buscar el manejo de un síndrome mieloproliferativo, una masa desconocida, cualquier tipo de sospecha de una neoplasia, pero nos vemos pues enfrentados a nuestro sistema de salud y a la tramitología, que implica que ese niño tiene que pedir una cita con médico general para poder ser escalado a un pediatra, que luego lo escalará a un oncólogo, que luego lo escalará, que luego le ordenará, que luego esperará las autorizaciones. Entonces, esa es una gran barrera. Me atrevería a decir, más que el mismo conocimiento de nuestros profesionales médicos, que además en sus 20 minutos de consulta son 10 dedicados a llenar la historia en el sistema y quedan solo 10 para hacer la detección de todos esos síntomas que ustedes nos han mencionado. Esa era mi inquietud. Muchas gracias. Bueno, esa inquietud es la inquietud de todos los que vemos los pacientes en todo el curso natural de la enfermedad. Afortunadamente, ya hay una ley que es la ley Jacobo. Tenemos mucha esperanza en que esa ley Jacobo ayude a quitar muchas de las barreras. Lo que usted dice es totalmente cierto. Mandar un paciente a un médico general para que después lo mande a un pediatra, para que después lo mande a una unidad de oncohematología, y más aún que empiece a caer en manos de varias personas y que cada uno haga su pedacito, no. El éxito del tratamiento es remitir a estos pacientes, que son poquitos, no son muchos, afortunadamente, a centros especializados de cáncer infantil. Así lo hacen los países desarrollados, así lo hacen en Europa, así lo hacen en Chile, y en Chile tienen sobrevidas muy buenas. No nos cansaremos, y que todos estemos sensibilizados es un paso demasiado grande. No nos podemos cansar porque es la vida de los niños.
Ok, doctora, nuevamente, aquí ya hay varias preguntas que trataremos de responder en lo que resta de tiempo. Gracias, excelentes panelistas, gracias por la charla. Voy a leer aquí rápidamente. Buenas noches. ¿Hay forma de agilizar la ruta de atención desde medicina general? De pronto está muy ligado con su respuesta. Pues mire, realmente a nosotros nos gustaría, los niños son básicamente de sus EPS, ¿cierto? Entonces tenemos que estar muy ligados y de la mano de las rutas que tengan las EPS. El Instituto Nacional de Cancerología es una institución y nuestro servicio es un servicio abierto a todos los pacientes con sospecha de cáncer. Abierto a todos los pacientes con sospecha de cáncer. Entonces, cada una de las EPS tiene una ruta determinada, tiene sus centros determinados, pero nosotros en el instituto podemos abrir las puertas a los niños que tengan sospecha de cáncer infantil. Perfecto. Quisiera conocer si existirán nuevas ponencias para mejorar el entendimiento sobre oncología. Claro que sí, en el Instituto Nacional de Cancerología hemos creado estos espacios académicos y tendremos próximamente otros webinars el 30 de noviembre y en diciembre también. Bueno, tenemos por acá buenas noches, interesantes charlas e importantes recomendaciones. Y los profesionales que participamos en esta convocatoria lo ponemos en práctica, seremos determinantes en un diagnóstico temprano y disminución de desenlaces negativos, lo comenta Francisco José Aroca. Sofía Fuentes comenta, el trabajo del diagnóstico temprano es de todos. Hay tantas cosas por valorar que puede ser degradante, pero la vocación de todos nosotros rendirá frutos en la mella al cáncer infantil. Muchas gracias, doctora. También tiene la palabra Sara Lagoite. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor, Sara? Hola, buenas noches. Mi pregunta es, quisiera que por favor las doctoras ampliaran sobre la interpretación del hemograma en la sospecha de un paciente con cáncer infantil. Gracias. Bueno, entonces si quieres esa la respondo yo. Bueno, entonces las alteraciones del hemograma en términos generales pueden ser entonces la leucopenia, la presencia también de neutropenia. Los pacientes también pueden tener alteraciones de las plaquetas, también teniendo estas una disminución en su conteo. Y por supuesto la presencia de anemia. Son básicamente las tres características de las alteraciones del hemograma. Obviamente pueden variar dependiendo de qué se trate, pues la malignidad que tenga el paciente. Víctor Hernández pregunta, ¿cuando en dolor abdominal recurrente pensar en neoplasias abdominales? No necesariamente, hay muchísimas causas de dolor abdominal, pero claro, la idea es que se lleven eso, siempre pensar que aparte de poder tener una causa benigna, el paciente puede tener un tumor abdominal que le esté dando ese dolor. Bueno, continuemos por acá, doctoras. ¿Qué prevalencia tiene un sarcoma de Ewing en pacientes de 10 a 14 años? Ivonne Betancourt pregunta. Bueno, el sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo más frecuente en los pacientes pediátricos y en general entre todas las edades de 1 a 19 años es más o menos de un caso por cada millón de niños entre esas edades, pero tienen un pico obviamente de presentación que en general los pacientes de 10 a 14 años o de entre los 10 a los 19 años puede ser de 9 a 10 casos por millón. Entonces aumenta considerablemente la prevalencia de este tumor y como les digo es el segundo tumor óseo más frecuente en pediatría. Bueno, Edwin, no lo sabía pronunciar bien. Yoli Ramírez, el Instituto Nacional de Cancerología, doctora Piña, ¿recibe los pacientes pediátricos sin estar diagnosticados con reporte de patología? Sí, la respuesta es sí. La ruta de atención de cáncer infantil desde la sospecha. Desde la sospecha. Un paciente con sospecha, con una masa abdominal, debe ir con una masa abdominal, con una masa testicular, con un tumor cerebral que no tenemos diagnóstico, solo vemos que es un tumor, puede ser benigno, puede ser maligno, con una neutropenia, con trombocitopenia, neutropenia, trombocitopenia, con sospecha de leucemia porque tiene blastos y hepatoesplenomegalia,
La respuesta es sí. Nosotros le hacemos el diagnóstico. Tiene que tener una sospecha. La ruta de atención de cáncer infantil viene desde la sospecha. Y inclusive debe ser manejado en cualquier centro de oncología pediátrica que tenga alta experiencia en manejar pacientes oncológicos pediátricos. Gracias, doctora. Claudia Benavides pregunta, frente a los tratamientos antineoplásicos actuales en niños, ¿los modelos de manejo cambian con el tiempo de diagnóstico? ¿Me la repites, por favor? Frente a los tratamientos antineoplásicos actuales en niños, ¿los modelos de manejo cambian con el tiempo de diagnóstico? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido la historia en oncología pediátrica? Se empezaron unos medicamentos, si logran la efectividad del medicamento, es decir, que las sobrevidas son muy altas en los pacientes, ya se dejan el tratamiento así tal cual, ¿sí? Sin embargo, cada vez hay más moléculas con más efectividad dirigidas a terapia blanco con menos toxicidad. Entonces la respuesta es sí. Muchas veces, muchos de los médicos nos preguntan, pero ¿cómo mantienen ese niño en paliativo 1 año, 2 años, dándole medicamentos sabiendo que es paliativo? Porque todos los días crece más información de los avances en oncología pediátrica. Todos los días hay más investigación, hay más moléculas, hay más oportunidades para los niños. Lo que ha crecido el diagnóstico y el tratamiento en estos últimos 10 años en los tumores cerebrales ha sido increíble. Ya hay moléculas blancos y tiene una alteración genética. Doctoras Miriam Emilce Ciabato, ¿cómo mejorar en el pregrado en las diferentes carreras de salud el uso y conocimiento de la estrategia IEP? Muy buena pregunta. Estamos preocupados porque en el pensum de los pregrados no está oncología pediátrica. Y salen los médicos con lo que aprendieron mucho en pediatría, pero también la oncología pediátrica existe. Que ustedes nos ayuden a difundir el IEP es clave. Es clave, ¿cierto? Esto nos sirve porque yo sé que estos 127 personas que están conectadas acá van a replicar la información a sus compañeros, a sus amigos, a todas las personas que puedan, y nosotros seguiremos pues en nuestra tarea diaria. 149, doctora. 149. Ah, perdón, 149. Muchos conectados. Ivonne Betancourt nos pregunta, ¿en qué momento se considera estudiar una masa a nivel de cuello posterior a un cuadro infeccioso viral? Entonces, lo que contábamos, ¿cierto? Lo más frecuente son las infecciones virales. Es lo más frecuente que tienen los niños, afortunadamente. Pero la historia natural nos dice que después de 4 a 6 semanas, este niño debe mejorar. La persistencia, el aumento, la no mejoría persistente, es lo que nos hace pensar, acá las cosas no están bien. Necesitamos tomar una biopsia. Vamos a darle la palabra a Catherine Canchila. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Catherine. Bueno, parece que no está. Francisco José Aroca, para darle la palabra también. ¿Están por ahí? No está. Entonces sigamos aquí con las preguntas. Sí, aló. Hola. Doctora, muchas gracias. Más que una pregunta es colocar una consideración a lo que acaba de decir la doctora Marta. La academia en este momento pues no convoca o no invita a sus estudiantes de golpe a que sigan esta línea de la oncología. Hay otras especialidades que las ponen más llamativas.
Eso desde la parte de la academia. Como experiencia personal, con respecto a las rutas y las vías, las barreras que hay en el sistema, pues tuve un caso con una de mis hijas y me fue bien, pero si de golpe, cuando fuimos a esa consulta inicial, hubiésemos, o esta persona que nos atendió hubiese tenido en cuenta las indicaciones que hoy están planteando, nos hubiera cortado mucho camino. Pero bueno, esto es un aprendizaje y pues creo que así como pues en mi caso las cosas no salieron bien, también hay unos casos exitosos y hay que pues propender por eso también. Gracias por esta charla, muy amables. Gracias por tu comentario. Carlos Jaramillo pregunta, ¿qué recomendación harían en casos de pacientes pediátricos que son difíciles de examinar por resistencia del paciente, ya sea por miedo o dolor? ¿Tienen algún consejo para estos casos? Bueno, eso la verdad es con experiencia que toca aprender a examinar al paciente pediátrico especialmente. Sí, puede ser muy difícil, puede ser un gran reto, pero pues herramientas son tener siempre a los padres cerca o a el cuidador del niño que trate de tener al paciente calmado, si en los brazos de la mamá está más tranquilo, puede ser pues una herramienta con su juguete favorito, distraerlo y sí, en general es paciencia tratar de examinar al paciente pediátrico. No hay como una clave que uno les pueda decir como esto es lo que hay que hacer para que logren encontrar la masa. No, desafortunadamente no. Bueno, perfecto. Buenas noches, Víctor Hernández. La ecografía abdominal, ¿qué grado de especificidad nos brinda en diagnóstico de masas abdominales? Bueno, sobre eso en pacientes pediátricos no hay estudios específicos, pero un estudio que se realizó en pacientes adultos para tratar de esclarecer qué porcentaje de esas masas que se habían encontrado durante una ecografía resultaban siendo malignas, pues resulta que en general tiene esto una gran sensibilidad, obviamente ayuda a encontrar la masa, no tiene una sensibilidad como uno quisiera tan alta, pero la verdad que para hacer un examen que es operador dependiente, a mí me parece que es muy buena porque está alrededor del 85% la especificidad para encontrar malignidad a través de una ecografía. Fernanda Zapata pregunta, doctora, soy estudiante de enfermería, tuve muchos problemas de conectividad al inicio y a lo largo de la conferencia. ¿Dónde podría retomar la grabación? Esta grabación la podrán ustedes volver, esta charla la podrán volver ustedes a ver en nuestro canal de YouTube Incancerología. Continuamos con la doctora Piña. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? Es necesario reforzar desde las sociedades científicas el tema de inclusión de medicamentos en listado UNIRS de aquellos medicamentos que no cuentan actualmente con indicación INVIMA ni UNIRS y que son utilizados dentro de los protocolos de tratamiento. Es un comentario de Andrea Ordóñez. Nos piden ampliar la interpretación del hemograma, pero creo que de pronto es más fácil responder por correo. No sé, doctora Alejandra, ¿usted qué opina? Sí, no hay ningún problema. Pueden enviarse las referencias al correo de la persona que lo deje registrado. Perfecto. Buenas noches, muchas gracias por tan excelentes presentaciones. Soy el referente del programa de cáncer en el departamento del Cauca y me gustaría poder coordinar un webinar sobre este tema para los equipos de salud. ¿Qué debo hacer? Nos describes tus datos, por favor, en el correo webinar@cancer.gov.co. Déjanos todos tus datos ahí para tener en cuenta, obviamente, esta solicitud. Esperanza Ariza, ¿qué debe hacer un padre de familia si observa algunos de estos síntomas anteriores en su hijo si la EPS no lo remite? Consultar. O sea, los papás tienen la razón. Los papás saben y conocen, y por una extraña razón que desconocemos, saben que su hijo no está bien, ¿cierto? Volver a consultar, no cansarse.
El éxito del tratamiento es tener un diagnóstico para ofrecer la oportunidad al niño de salir adelante, volver a consultar, pedir una cita. Hay varias instituciones que tienen citas excelentes: el Hospital de la Misericordia, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital San Ignacio, el Hospital San José Infantil. Debe consultar. Tenemos especialistas excelentes en este país de oncohematología pediátrica. Cintia Alejandra Arévalo, en sus experiencias es frecuente la recaída en rabdomiosarcoma alveolar en paciente menor de 1 año. Bueno, el rabdomiosarcoma alveolar es una patología amplia. El rabdomiosarcoma se divide en embrionario y alveolar, uno con mejor pronóstico, que es el embrionario, y el alveolar con menores oportunidades. Realmente depende, o sea, el nombre es rabdomiosarcoma, pero depende del sitio de inicio, si tiene una metástasis, de tamaño del diagnóstico. Entonces, mire que todas estas cosas, todos estos puntos, se pueden disminuir el riesgo si se hace el diagnóstico tempranamente. Pero también tenemos rabdomiosarcomas localizados en sitios muy difíciles. Entonces, cada niño necesita un tratamiento particular y cada niño tiene, según toda la biología de su tumor, un pronóstico diferente, por más que el nombre sea rabdomiosarcoma. Hemos visto muchos niños salir adelante, pero también hemos visto algunos que no salen adelante. Doctoras, excelente conferencia. ¿Qué otros tenemos? ¿Se nos acabaron las preguntas? Parece que sí. Excelente charla. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos su participación. No hay más preguntas por el momento, doctoras. Muchísimas. Bueno, hay una persona que pidió la palabra, Rosa Torres. Rosa, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Activar tu micrófono y decir tu pregunta. Sí, doctora, muy buenas noches. Ante todo, de verdad, ¿aló, sí me escuchan? Sí, señora. Sí. Bueno, gracias. Bueno, ante todo, pues felicitarlas. De verdad que este webinar nos abre los ojos a todos los profesionales, en donde en realidad debemos de tener ya muchas precauciones y direccionar a nuestra población. Pues bueno, mi nombre es Rosa Torres. Acabé de escribir en el chat mis datos, mi número de celular, el correo. Pues la verdad es que a mí sí me gustaría muy respetuosamente y cordialmente invitarlas para un webinar para la UPTC Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, es decir, amplio, porque de verdad créanme que es un tema muy importante para todos. Entonces, pues qué rico que ustedes me hagan el favor de regalarme, ya será por el interno, que me regalaran pues una llamadita, y si pues están de acuerdo para podernos proporcionar toda esta temática a toda una universidad. De verdad que quedé encantada y muy motivada pues con este tema, máxime que de verdad es un tema en donde está hablamos muy presencial en nuestra comunidad, y qué rico dar un buen direccionamiento también de prevención. Entonces será eso, doctoras, qué rico podernos comunicar y hacer el webinar si están de acuerdo y me apoyan, por favor. Claro que sí, te lo vamos, por favor, nos escribes. O doctora Piña, adelante, qué pena. No, le quería contar una cosa a la doctora Rosa aprovechando, y es que les quiero contar que ustedes no están solos. El instituto les abre las puertas. Ustedes no están solos. Es difícil muchas veces abordar estos pacientes. Se tienen muchas dudas. El instituto está abierto a responderles sus inquietudes. No, sí, y pues Jimena. Doctora, no, y si muchas está, gracias. ¿Qué gracias. posibilidades habría, doctora, de una vez de pronto, qué posibilidades habría para el 23 de noviembre, el webinar a las 5 de la tarde?
Rosa, vamos a terminar aquí y por el interno nos comunicaremos contigo porque las doctoras tendrán que revisar su agenda, obviamente. En este momento, pues no podemos darte una respuesta, pero vamos a tomar todos tus datos, así como vamos a tomar los datos de la señora del departamento del Cauca para precisamente, como dice la doctora Piña, seguir educando a todo el personal de salud y precisamente a las familias. Muchas gracias. Aquí nos dicen ya para terminar. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Para todas. Gracias. Gracias. Víctor Hernández, una pregunta, la última pregunta para terminar nuestro webinar. ¿Es frecuente en pediatría las adenomegalias cervicales? ¿Qué hallazgos en una ecografía de tejidos blandos de cuello nos orientaría a sospechar cáncer pediátrico? Entonces, como les contaba, uno de los sitios predilectos para hacer las manifestaciones clínicas de las enfermedades hematolinfoides son las adenomegalias. Saber que, primero, tener una adenomegalia a nivel cervical mayor de 2 centímetros, de consistencia dura, que sea supraclavicular, que no mejore con el tratamiento antibiótico, que se le den 4 semanas de espera y no mejore, pero que no tenga 4 semanas de espera, estoy diciendo, a un paciente que no tenga otras cosas, ni que tenga patosplenomegalia, ni cambios en el cuadro hemático, ni nada de eso, solamente la adenomegalia. Nos hace pensar que puede ser un linfoma Hodgkin o un linfoma no Hodgkin tipo linfoblástico, principalmente, o una manifestación de una leucemia que todavía no haya tenido compromiso o cambios a nivel de la médula ósea. En la ecografía, porque es útil. Cuando llega el niño, tenemos una adenomegalia, tomamos una primera ecografía y es un hallazgo netamente objetivo del tamaño de la lesión. Esa lesión, si no tiene algún otro cambio en el examen físico, debe mejorar con el tiempo. No debe tener, si es una lesión benigna, puede tener cambios inflamatorios en la piel o acúmulo, no se ve en la ecografía como colecciones, ¿cierto? Y es un hallazgo que requiere decirle al radiólogo que tome el tamaño de la lesión para que se pueda comparar con el tiempo en 4 semanas. Si esto crece, hay que tomarle biopsia. Si no crece, si disminuye el tamaño, si veía cambios inflamatorios como pus o algo, es algo muy probablemente infeccioso, una mononucleosis infecciosa. Además, toca acompañar con otros estudios. Lo más común es que sea una mononucleosis infecciosa, es lo más común. Pero dentro del diagnóstico diferencial que siempre debemos pensar es que sea una adenomegalia de origen maligno. En los 4 diagnósticos que tengamos también lo tenemos que considerar. Y a las 4 semanas con una ecografía de control podemos saber si creció, si no creció, qué pasamos con los cambios inflamatorios, si persiste, si solamente es una lesión única, si son muchas lesiones únicas, si el cuadro hemático cambió, si tiene patosplenomegalia, si tiene otras lesiones a nivel de otras adenomegalias a nivel de las axilas o en alguna otra parte del cuerpo. Jennifer Sepúlveda, gracias doctora Alejandra, excelente conferencia. Joana, Andrea Fuentes, no olvidar realizar la notificación de los casos desde la probabilidad. Ayuda a alimentar la red de información a nivel nacional. Y Dora Cañón nos dice que también muchas gracias, excelente presentación y clara. Así que, doctoras, yo creo que hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias. No sé si de pronto quisieran agregar algo, doctora Alejandra. No, nada más que por favor no olviden entonces siempre creerle al acompañante del paciente. El paciente con cáncer tiene solamente una oportunidad y es esta, entonces de ahí la importancia de que el paciente llegue pronto al centro donde va a recibir su tratamiento. Doctora Piña. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias a Jimena, gracias a todo el equipo de producción que hizo posible pues llevar a cabo este evento y gracias a todos por la asistencia y ojalá, mejor dicho, esto se replique, pero por montones. Así va a ser, doctoras. Muchísimas gracias por haber participado en este evento académico, en este webinar de detección temprana del cáncer infantil a cargo de la doctora Marta Piña
y la doctora Alejandra Calderón del Instituto Nacional de Cancerología. Recuerden que este espacio académico ha sido organizado por el Grupo de Prevención y Detección Temprana del Cáncer Infantil. Esta conferencia, así como todas las que hemos realizado en nuestras charlas virtuales, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube InCancerología. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí conectados y seguiremos adelante educando en el Instituto Nacional de Cancerología. Gracias.